Hola, soy Sandra Guzmán. Algunos me conocéis como la Dire. Para quien no sepáis quién soy la directora de Contacto Cero, una serie de YouTube. Aquí tenéis el enlace. Esto es un nuevo experimento que estoy haciendo. Es una canal aparte de Contacto Cero. Por un lado, vamos a hacer el sorteo del crowdfunding, que hemos obtenido 8.000 euros gracias a vosotras. Y entonces sorteamos 7 fotos y la blusa de Ana. Esas fotos después la dedicará Duna a cada persona que le haya tocado especialmente y se la mandaré, ya recibiréis mi mail. Y por otro lado está mi gata dando por culo. Y por otro lado el experimento es lo que hay detrás de verdad del Contacto Cero, lo que es la preproducción, lo que sucede antes de grabarlo. Y aparte ya llevo tiempo hablando sobre un nuevo proyecto y aquí vais a empezar a conocer ese nuevo proyecto, que si el COVID-19 no lo permite, para final de este año, un poquito antes, lo veréis. Capítulo 1. ¿No? Bueno, 14, es que es muy difícil. Muy buena. Hoy he decidido que por fin voy a hacer el sorteo. Es que no he contado cuántos son en total. Uy, se me cae uno. Tú, que te puede tocar, ¿vale? Ahora lo meteré en un sitio más grande y sacaré esos papelitos, pero ahí están toda la gente que nos ha ayudado en el crowdfunding. Vale. Lo que pasa es que aquí hay fotos también de Duna de pequeña, pero en esas quedamos que no. Voy a quedar un día con Duna y entonces lo firmaremos pues con una dedicatoria a nuestras seguidoras. Bueno, debo admitir que Lola ha pasado en mi culo, que voy a tener que hacer el sorteo yo de esta. Maravillosas fotos y la blusa de Duna del capítulo 3 de la temporada 1 en la que se tira el vinito. Aquí va. La primera foto se la va a llevar. Vale, la primera papeleta que ha salido es el nombre de mi novia. Incluso trabajando gratis pone dinero y entonces sobre aportaciones y sale ya, vale. Que ella quiere mucho a Duna, pero como la conoce en persona, que me ha dicho que no necesita foto. Así que, venga, segunda papeleta. Va. Alba C, que no quiero que siga siendo un poco anónimo. Te llevas esta maravillosa foto de Duna. Alexandra M y se llama esta maravillosa foto. Yo creo que Alexandra también es de las que ha aportado varias veces dinerito. Siguiente. Chan, chan, chan. Joder, estoy sudando, hace un calor. Dolores S, que recibirás un email para darnos tu dirección para mandarte esta maravillosa foto. Yadira F, que te llevas esta fotito de nuestra maravillosa Ana. Ada N, te llevas Pam, que te llevas a la Duna hippie. Y esta última foto es para María Begoña S, Duna rockera. ¿Quién se va a llevar la maravillosa blusa? Esa blusa que se ha puesto Ana, que se manchó de vino como pudo. María Luisa P, la maravillosa blusa sin manchita de vino es para ti. Y hasta aquí los sorteos de la segunda temporada, de la segunda temporada, que es para la tercera temporada del Contacto Cero. Muchas gracias a todas. Tendremos una tercera temporada muy amplia, 15 capítulos, 15 minutos cada uno. Todavía no sé cómo. A ver, sí lo sé. Debo decir que me está siendo más difícil el guión del nuevo proyecto que del Contacto Cero, porque el Contacto Cero como que ya tengo pillado a los personajes, las tramas, lo que os gusta. Ahí con los nuevos retos. Este nuevo proyecto es al margen del Contacto Cero, incluso es un proyecto sin presupuesto. Es decir, como siempre voy a poner parte de mi dinero, pero le estoy pidiendo a todo el mundo que lo haga gratis. Que a ver qué sucede, que si también gusta tanto como el Contacto Cero y si conseguimos después un poquito de dinerito para seguir adelante. Hoy pues tengo la suerte de que me va a venir a visitar pues Tobías, que ahora lo conoceréis. Y le tengo una sorpresita que es el guión de la segunda temporada dedicado personalmente a él con anotaciones mías, anotaciones finales de Duna
Y bueno, y ahora os contaré por qué este regalo. Bueno, pues aquí conmigo está Tobías. Bueno. Mantenemos la distancia de seguridad. Al final llevamos no sé cuántas horas. Quiero que lo conozcáis y sepáis por qué nos conocemos. Pues nos conocemos a raíz del proyecto del Contacto Cero, porque me sentí muy involucrado con el proyecto, muy implicado también con el tema de la visibilidad, porque pues yo también como chico transexual pues también estoy peleando con la gente para que se nos visibilice, que se pierda el miedo y demás. Y me gustó mucho pues eso, pues Sandra cómo se involucraba con el tema como tal. Y bueno, pues empezamos a hablar y me fui ganando su confianza y pues me fue contando secretillos que para el resto pues que no tenía ni idea. Yo como persona ahí es como, qué guay. Cuando estuve una vez haciendo preguntas locas de ¿con qué sigla de LGBT, no puse Q, ¿no? LGTB, sí. Creo, os sentís identificados? Entonces él me respondió. Ya me acordaba de él porque le había visto muchos comentarios, le había visto en el crowdfunding y demás, pues soy un poco torpe, pero me quedo mucho con los nombres de la gente y los comentarios. Dije, vale, de este chico me fijo. Y entonces me empezó a aconsejar libros, que me regalaba un libro súper maravilloso. Quedamos un día él, yo y Ruth, y entonces pues le he pedido y también se ofreció a que esté en el nuevo proyecto, cual que todavía no he contado muy bien de qué va. Pero más o menos yo creo que os hacéis una idea y si no, lo escribí en el comentario a ver qué pensáis que va a ser. ¡Tarán! Le he regalado el guión firmadito del Contacto Cero porque, bueno, al final nos ha unido el Contacto Cero. Y me ha fastidiado mucho el tema del COVID porque ha sido verlo y decir ¡la abrazo! ¡Mierda! Que no lo podemos abrazar. Si es que va a ser una movida muy grande cuando grabamos el nuevo proyecto. Y nada, que esté Tobías, que es la hostia. Por cierto. ¿Qué hay? Tiene un canal de YouTube también, por cierto. Le he empezado a dar vueltas a una cosa. Puse un anuncio para hacer casting. Me han mandado como 65 videobooks, pero no me convence ninguno como actriz principal. Creo que también tengo la suerte y la no suerte de que tengo unas actrices muy buenas en el Contacto Cero. Llegar a ese nivel es difícil, o no sé, a ver, no son malas, pero no las veo de protagonista. La otra personaje secundario, entre comillas secundario, porque todas tienen peso siempre, pues sí que voy a coger ese casting, que también lo haremos y os lo enseñaré y tal, pero he pensado coger una de las actrices del Contacto Cero para que haga el personaje principal. Claro, es gratis, no hay dinero, le tienen que poner su tiempo, arriesgarse a lo del COVID, que aún así no es arriesgarse porque vamos a hacerle a todo el mundo una prueba, porque ante todo es la salud. Y bueno, a ver qué ocurre. Vamos a mandar una nota de voz a esa persona. Me pone muy nerviosa el que me digan que no, pero bueno, el no siempre existe. Así que vamos a ello. Hola, ¿qué tal? Que una cosita, mando este audio porque, a ver, como he comentado alguna vez, voy a hacer una nueva webserie para antes de que acabe el año, exactamente para grabarla a finales de septiembre. Y había pensado para ti un personaje principal. Y dirás, es una locura tu personaje en el Contacto Cero y en esto. Luego, no hay presupuesto, por lo que no puedo pagar a ningún actor, solo 2000 años más tarde. Y nada, que si te interesa y tal, pues te mando el capítulo 1, porque yo creo que te va a gustar mucho, porque es un personaje que no tiene nada que ver, pero es un registro totalmente distinto. Y puede molar mucho la temática y puede ser bastante guay, ¿vale? Esto es todo, que espero que estés teniendo un bonito y buen verano. Un besito. Y ahora, lo peor que se puede llevar, la espera de la contestación. Si queréis saber realmente quién es el personaje que va a participar con nosotros en la nueva webserie, ojo, webserie, solo tenéis que suscribiros a este canal. Cada semana subiré un vídeo para saber cómo vamos y las cosas que hacemos y nos conoceréis más profundamente. Y por favor no os olvidéis de darle a me gusta y, muy importante, comentar quién creéis que va a ser la actriz de Contacto Cero que nos dice que sí o no. Hasta la semana que viene.